Cumpliría 118 años. Él nació un 14 de junio del año 1894 y muere un 16 de abril del año 1930. A los 35 años de edad nos abandona y dejó para la posteridad, para el país, para el mundo, sus ideas, sus planteamientos, sus convicciones, sus deseos y también sus obras para este país. Uno de los cuales, por ejemplo, es la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Pero no solamente ello, la Federación de Yanaconas, la edición de revistas como Amauta, Labor, etcétera, van a nutrir a las juventudes, van a nutrir a los pobladores del Perú y de América Latina. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué relación tiene José Carlos Mariátegui con los tiempos que estamos viviendo ahora de globalización, de internet, de las comunicaciones tan veloces y rapidísimas? Bueno, la respuesta es sí. El pensamiento de José Carlos Mariátegui, sus ideales, sus creencias, tienen muchísima relación con lo que viene sucediendo ahora. Por cierto, el Amauta pues no ha conocido el Perú de ahora, no ha conocido el Lima de ahora, con sus 8 y pico de millones de habitantes, con su Vía María del Triunfo. El Amauta no ha visto esa realidad. Entonces ahora estamos en una particularidad distinta, cosa que Mariátegui no lo vio. Pero sí Mariátegui entendió de que el Perú tenía y tiene, y tal vez va a seguir teniendo hacia adelante, problemas cruciales y latentes que no se ha podido resolver durante la vía republicana. Problemas, por ejemplo, el tema de la universidad, que ustedes lo van a estudiar o lo van a revisar en sus 7 ensayos. En estos días el Congreso está ya a punto de aprobar una especie de intervención del Ministerio de Educación en las universidades del país, cuando la Constitución dice que las universidades son organismos autónomos, que tienen su propio régimen, su propio sistema. Pero hemos llegado a una situación en la cual, en la cual las universidades podrían depender del Poder Ejecutivo. Y en sus tiempos, José Carlos Mariátegui también hacía un análisis profundo de la crisis universitaria. ¿Y qué decía Mariátegui? En esos tiempos él decía, la crisis universitaria atraviesa, caracterizada por crisis de ideas y crisis de maestros, es decir. ¿Por qué crisis de ideas? Porque había un predominio clerical, un predominio de la iglesia en las universidades. Una especie de Ciprianis que dominaba todas las universidades del país. Entonces Mariátegui decía, estamos en crisis por ese dominio de la iglesia. Y también decía, crisis de maestros. Porque en ese entonces teníamos pues maestros universitarios que vivían de la moda europea. Y en Europa se analizaba, por ejemplo, la historia del Perú, pero desde el punto de vista de Europa y no desde el punto de vista del Perú. Entonces José Carlos Mariátegui dice, no podemos europeizar la historia del Perú y hay que analizar al Perú desde su propia realidad. Miren, y eso sirvió, por ejemplo, para que en los años 60 hay un gran desarrollo en el país de las ciencias de la historia, la antropología, etcétera, para entender al Perú desde sus raíces, desde su raigambre, desde sus antecedentes más remotos. Entonces, esa forma de entender la realidad en el Amauta, Mariátegui, ha quedado en nosotros. No lo que dijo en ese momento, sino el método, la forma como él estudiaba la realidad. Y así estudia la realidad universitaria, estudia la economía. Y la economía lo estudia desde los tiempos más remotos. Cómo ha evolucionado en el Perú nuestra economía. Y en sus tiempos, Mariátegui, cuando ustedes lean los 7 ensayos o lean Ideología y Política, van a encontrar que Mariátegui decía, el Perú es una sociedad semicolonial y semifeudal. Miren lo que decía Mariátegui, semicolonial y semifeudal.
¿Por qué decía eso? Porque aparentemente con la independencia de 1821 y luego la batalla de Junín y Ayacucho en 1824, aparentemente ya éramos libres. El Perú era libre, se liberó del dominio español, pero se construyeron otro tipo de nexos para dominar la economía peruana. Y efectivamente, hoy día se domina la economía peruana. Hoy día, la población vota por un gobernante, pero el ministro de Economía es opuesto al programa por el cual votamos. Miren ustedes, el señor Castilla ha votado por Keiko Fujimori, por la derecha, no ha votado por Ollanta, pero hoy día es ministro de Economía. ¿De dónde viene ese poderío? Del dominio norteamericano, la hegemonía política, económica, financiera, tecnológica, militar de Estados Unidos, hacen de que ellos se impongan que este señor sea el ministro de Economía. Y en el Perú tienen sus intermediarios, pues, la CONFIEP, por decir. Entonces, Mariátegui nos enseña a analizar la vida nacional desde nuestra raigambre, Y otro de los temas que hoy en día también, estimados amigos de Vía María del Triunfo, está sobre el tapete, es cómo en esos años se discutía el tema de la tierra. El tema de la tierra hizo de que en los años 60 hayan grandes movimientos para retomar la tierra que había pasado a manos de los hacendados. Como si no hubiese habido independencia en 1821, los hacendados se apropiaron de enormes extensiones de tierras. El que tuvo mayor extensión fue este señor Gildemeister. ¿Ya? Se dio la reforma agraria, la tierra fue para el que lo trabaja, pero posteriormente han pasado los años y hoy en día nuevamente han vuelto a concentrarse las tierras. Por ejemplo, el Grupo Gloria hoy día tiene casi 50.000 hectáreas de tierras en sus manos, y eso ni los Gildemeister lo habían hecho. Son enormes extensiones de tierra en manos de unos cuantos. Y es por eso pues, que se da toda una migración hacia Lima. Es por eso que cada día en Lima tenemos más gente, cada día. ¿Por qué? Porque esa forma de concentración de la tierra afecta al desarrollo nacional. Y esos inicios de análisis, de interpretación de lo que ocurría en el Perú en esos tiempos, nos sirve también como elemento de estudio y de análisis actual. Entonces sí, Mariátegui tiene hoy en día una presencia ideológica, teórica, doctrinaria importante en nosotros. Pero hoy en día no podríamos hacer como hacen los de Sendero Luminoso, los del Movadef, de decir que el Perú sigue siendo una sociedad semi-colonial y semi-feudal. Los de Sendero Luminoso siguen manteniendo esa idea, pero no, pues, desde los años 30 hasta ahora ya cambió el Perú, ya cambió. Hoy día el Perú ya no es así. En realidad, con la reforma agraria de los años 70 se ha roto con la semifeudalidad. Sí tenemos rasgos en nuestra economía de producción feudal, semifeudal, pero no es lo predominante en la economía nacional. ¿Qué es lo predominante? Es la forma de producción capitalista. Pero a la vez también esa forma de producción capitalista nuestra no es una producción capitalista autónoma, independiente, soberana, como lo es la economía inglesa o francesa o alemana o norteamericana o canadiense, o en última instancia la chilena. No, la peruana se desarrolla en condiciones de supeditación al capital foráneo, al imperialismo norteamericano. Entonces, hoy día hemos pasado a ser, sin darnos cuenta, de una especie de nueva colonia. Pero no a la usanza antigua, donde las colonias se hacían a sangre y fuego, se invadían con galeones, etc. No, hoy día es por nuestra dependencia económica, política, financiera, diplomática,
hasta cultural. Entonces, esas cosas se han desarrollado de la muerte de Mariátegui hacia acá. Entonces, para nosotros Mariátegui sí es un referente importante y fundamental. Pero también, estimados amigos y compañeros, Mariátegui para nosotros es importante porque él sienta las bases de una forma de pensar distinto para el país, de una forma de enfocar los problemas no desde el lado de los intereses de los que tienen más plata, de los que tienen más capital, de los que tienen los medios de producción. No, desde esa óptica no, sino Mariátegui nos enseña a ver los problemas desde la óptica de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo, una visión distinta del país. ¿Cómo sería el país y cómo hay que analizar desde esa óptica del pueblo? Ese es un legado importantísimo. Y ustedes van a ver, estudiando la historia de nuestro país, por ejemplo, hasta que se dio la Constitución de 1979, el analfabeto en el Perú no votaba. ¿Quiénes votaban? Votaban los que tenían plata, los que por suerte del destino habían logrado ingresar a un centro superior de estudios. Pero las enormes cantidades de población indígena como nosotros, la población nativa peruana, la población del Ande, no tenía esa potestad de votar. Inclusive las mujeres. En el Perú, ¿cuándo empiezan a votar las mujeres? Recién a partir de 1956. Antes no podían votar. Y la derecha lo concebía a la mujer, la aristocracia, la oligarquía lo concebían a la mujer como una cosa, como un objeto. Y para conquistar ese derecho se tuvo que luchar, se tuvo que levantar al pueblo para ganar ese derecho. Y también para que la población nativa, la población peruana que no tiene propiedad, que no tuvo acceso a la educación superior, también tenga derecho al voto. Entonces, desde el punto de vista político, también es importante el estudio de Mariátegui. Y desde el punto de vista económico, con mayor razón, con mayor razón. Entonces, estimados amigos y compañeros, para nosotros José Carlos Mariátegui tiene una enorme significación por su planteamiento, por su propuesta, pero también por su conducta, por su forma de ser, por su moral, por su ética, porque Mariátegui supo unir a la política la ética. Pero si ustedes ven hoy en día cómo se hace política, ¿cómo ha hecho política Alan García? ¿Con ética, con moral? No, una sarta de bandoleros. ¿Cómo ha hecho política Alejandro Toledo? O los Acuña. ¿Cómo han hecho política? Saqueando las arcas del Estado, asaltando el erario nacional. Pero eso no es reciente. Recuérdense lo que pasó con el guano. Recuerden, el guano, el Estado peruano lo tercerizó su venta del guano. Y el que lo compró le vendía al Estado después de haberlo comprado. Pero el que lo compró no le pagaba al Estado, sino el Estado tenía que pagarle. Esas son las famosas consignaciones. Revisen la historia. Entonces, en el Perú se ha vivido de corrupción. Hoy día, los grandes emporios económicos no son emporios económicos porque han sudado su camiseta, han trabajado, han sido dignos de su labor. No, han sido que han asaltado las arcas de este país. Pero esos señores, ¿acaso están presos? ¿Acaso están con juicios? ¿Quién está preso? El pobre carterista. ¿Quién está preso? El pobre asaltante de gallinas, de relojes. A ellos los mandan a la cárcel. Pero esos que han vivido del erario nacional, que han asaltado al país, no, tranquilos. Miren a los fujimoristas ahora, que quieren darnos lecciones de ética, de moral. ¿Cómo es posible? Ellos han privatizado las principales empresas estratégicas del país y se han llevado más de 10.000 millones de dólares. Han vendido todo lo mejor que teníamos y hoy en día esa plata no lo tenemos. Así saquean el Perú. Miren lo que está ocurriendo con el oro de Cajamarca. El oro de Cajamarca.
Hoy día, en el mercado europeo, una onza de oro, ¿cuánto está? $1.800. Un productor de oro, ¿cuánto necesita para poner una onza de oro en Europa? Aproximadamente, en su producción, en su traslado, en pagar personal, infraestructura y todo lo demás, aproximadamente $90 por onza de oro. 90 dólares para ponerlo en el mercado europeo. ¿Y cuánto gana? Se llevan más de $1.700 por onza de oro. ¿Cuánto de esos $1.700 llega a Cajamarca? ¿Llegará algo? ¿Un sol? ¿10 céntimos? ¿Cuánto llegará? No llega nada. ¿Cuánto de eso llega al norte del Perú? No llega nada. Por eso mucha gente del norte está acá en Lima. ¿Cuánto de ese dinero, estimados amigos y compañeros, llega a Lima? ¿Cuánto de eso? No llega. No llega. Y aún así, nuestros gobernantes, a ellos sí le han dado estabilidad jurídica, estabilidad tributaria. Pero para el humilde trabajador, ¿habrá estabilidad laboral? No hay estabilidad laboral. El pobre trabajador tiene que estar 13, 14, 15 horas en el trabajo. Entonces, ¿eso es libre mercado? ¿Eso es igualdad de oportunidades? ¿Eso es que todos somos iguales ante la ley? Es falso. Y el movimiento de afirmación social, amigos y compañeros, cuestiona estas cosas, siguiendo la tradición de Mariátegui. Pero también siguiendo la tradición de Mariátegui, no nos quedamos solamente en el cuestionamiento. Hacemos algo por cambiar estas cosas y planteamos propuestas. Por eso nosotros hemos señalado que este país, Perú, nuestro país, necesita un proyecto nacional. ¿Para qué depredamos nuestros recursos naturales si no nos sirve para un proyecto nacional? ¿De qué nos ha servido tener el guano, que nos costó inclusive una guerra? ¿De qué nos sirvió tener petróleo, gas? Tuvimos el boom de la harina de pescado. ¿De qué nos sirvió tener el caucho? Si ustedes han leído la historia, van a encontrar ahí el boom del caucho. Y ahora en estos últimos años, amigos, ¿de qué nos ha servido el boom de la minería? Hemos tenido oro, plata, cobre, zinc, etc. ¿De qué nos está sirviendo? ¿Ha mejorado las condiciones para nosotros? ¿Ha mejorado la educación? ¿Ha mejorado la salud, la seguridad social? La seguridad ciudadana. ¿Por qué creen que la seguridad ciudadana está tan deteriorada en estos días? ¿Porque de pronto a la gente se le ocurrió asaltar y robar? No, porque somos un país inequitativo. Somos un país de las injusticias. Somos un país donde no se invierte en empleo. Somos un país donde no se invierte en educación, en salud. No se invierte, estimados amigos y compañeros, en investigación, en educación, en cultura, en arte. ¿De qué nos sirve hoy día que nos digan que la economía está en azul? Que llevamos meses y meses y meses de crecimiento económico, pero no tenemos un César Vallejo, no tenemos un José María Arguedas, no tenemos un Manuel Escorza. ¿De qué nos sirve hoy día que nos dicen que estamos en la sociedad globalizada, en la sociedad del conocimiento, etcétera? Entonces vean ustedes, estimados amigos y compañeros, estamos ante una situación inequitativa, injusta y en algunos casos de opresión. Vean esos trabajadores de Top y Top. No es explotación lo que hay ahí, es explotación. Pero algún medio de comunicación, Raúl Vargas, Rosa María Palacios, Chichi Valenzuela, ¿dicen algo al respecto? ¿Hablan? No, están en otras cosas. Están pensando en Hugo Chávez. El pobre Hugo Chávez ya murió, pero todo es chavismo. Vean, hace unos días, estimados compañeros, he tenido la suerte de marchar de la Plaza San Martín hacia el Congreso de la República con el movimiento de los sin techo. Miles de personas, el movimiento de los sin techo. ¿Qué es esto? No dicen que estamos en la prosperidad. No dijo Alan García que ya éramos el país que iba a ingresar al primer mundo.
¿Y de dónde ha salido esa gente sin techo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa ha fallado? Entonces, estamos construyendo un país que no resuelve los problemas fundamentales de la patria. Y nos han dicho pues que todo lo resuelve el libre mercado, todo lo resuelve la inversión privada. ¿Y por qué no resuelve el tema de la violencia ciudadana la inversión privada? ¿Por qué? ¿Por qué no resuelve el tema de la salud la inversión privada? ¿Saben por qué? Porque la inversión privada o cualquier tipo de inversión que no esté dentro de un proyecto nacional solamente busca tasas de ganancia, ganancia y ganancia y ganancia, y no les interesa el país. Y por eso José Carlos Mariátegui decía: en el Perú tenemos clase gobernante, no tenemos clase dirigente, o sea, una clase que conduzca al país, que haga que progrese, que se desarrolle, que tenga bienestar para su población. No hay eso. Esa es nuestra tarea ahora, estimados amigos y compañeros, de construir en el Perú bienestar para todos, alegría para los niños. ¿A ustedes no les da tristeza cuando suben a un micro y sube un niñito a cantar al micro? Un niño que debería estar gozando de su infancia, pero de pronto se ha convertido en un adulto, pues. Eso solamente ocurre en países como los nuestros, donde la opresión, la explotación, la inequidad se han convertido en el pan de cada día, y no hay políticas de Estado para resolver estas cosas. Entonces sí necesitamos un proyecto nacional, un proyecto en el cual cada uno de nosotros juegue su papel, cada uno de nosotros. ¿Qué va a ocurrir ahora con esos enormes forados de las minas que se dejan a lo largo y ancho del país? Sin una política agraria alternativa, sin una política que resuelva los pasivos ambientales, ¿qué vamos a hacer? Y lo han convertido a nuestra economía nacional en una economía dependiente de la exportación de minerales. Y ahí solamente vendemos pues piedra, el mineral sale como piedra o sale manufacturado. No hacemos manufactura en el Perú. ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Entonces un proyecto nacional también tiene que ver cómo procesa, cómo transforma esos recursos naturales en nuestro país. Y eso lo vamos a construir con el apoyo de cada uno de ustedes. Solamente haciendo eso podemos pensar en ciencia, en tecnología, en investigación científica. Los chilenos este año han enviado más de 5.000 jóvenes becados en todo el mundo. Esos jovencitos chilenos, dentro de unos 8 o 10 años, van a volver a su país con toda la información en su cabecita. ¿Nosotros qué estamos haciendo? No invertimos en la educación, no invertimos en nuestros cerebritos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y trabajar con el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que esta noche nos acompaña. Pero a la vez también necesitamos, en realidad, reconstruir esta república. La república que se construyó entre 1821 y 1824, amigas y amigos, no da para más. El Congreso en crisis, la policía en crisis, el deporte en crisis, el sistema alimentario en crisis. Eso es lo que tenemos que reconstruir con el apoyo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque las mayorías nacionales así lo necesitan. Entonces sí es necesario reconstruir este país, reconstruir la república. Pero a la vez no podemos hacer estas cosas mientras tengamos, amigas y compañeros, esa constitución infame de la mafia fujimontesinista. Una constitución que nos la impusieron, una constitución que se ganó en un referéndum con fraude, con Portillo Campbell, ¿no se acuerdan? Que una constitución que se digitó desde la salita del zinc. Esa constitución política que hoy en día está vigente, esa apócrifa constitución de 1993, es la que nos ha quitado pues nuestros derechos laborales, nos ha quitado derechos culturales, sociales, económicos, y nos ha puesto al libre albedrío de los grandes capitales.
Y eso es lo que nosotros tenemos que recomponer. No podemos seguir con esa constitución del 93, que es una constitución de la vergüenza, es una constitución de las mafias. Todos los que han redactado esa constitución hoy día tienen problemas con la justicia. Todos los que aprobaron hoy día no tienen la catadura moral para debatirla. Hay la necesidad de cambiar esa constitución. Por eso es que no se puede hacer reformas en la educación. Por eso es que no podemos hacer reformas en salud. Por eso es que no le podemos cobrar sobre las sobreganancias a los que se llevan el oro de este país. No podemos cobrar. Solo miramos. Y solo miramos lo que los grandes capitalistas todos los días celebran, de que el Perú está creciendo. Pero nosotros metemos la mano al bolsillo y nos damos cuenta que no estamos creciendo. Y en muchos casos nuestras condiciones de vida se están convirtiendo más difíciles. Entonces, estimados amigos y compañeros, estas cosas lo traemos como reflexión a raíz del natalicio de José Carlos Mariate. Y Mariate tuvo mucha esperanza en la juventud, en los sectores ilustrados de este país, en la cultura, en el arte. Es por eso que nosotros desde acá también le hacemos un homenaje a la Mauta. Pero estando acá jóvenes en esta reunión, después de este análisis, no es que tengamos una posición fatalista de que todo está mal, o como quieren hacernos entender las élites dominantes de este país, que todos son corruptos y ya no hay salvación y hay que vivir entre corruptos. Es mentira. Todavía hay una levadura moral en la población, en los pueblos de Lima, del interior del país. No todos son corruptos. Y nosotros no podemos tener esa mentalidad fatalista de que todo está acabado. No es así, amigas y amigos. Más bien, nosotros tenemos que mirar el futuro de este país con esperanza, con optimismo, con mucha fe, como lo miraron nuestros mártires, como lo miró Cáceres, Grau, como lo miró Arguedas, como lo vio César Vallejo. Tenemos que estar con ese ímpetu, con esa vocación. De lo contrario, se impondrá la injusticia, se impondrá el mayor atraso del país. Pero óiganlo bien, eso no dura. En algún momento, si no somos nosotros, el pueblo dirá: basta, no queremos más de esto. Y es lo mismo que ocurrió con España. Siglos y siglos de oprobio, de dominio. Y luego vino Manhuica y no lo pudo lograr la independencia. Vino Tupac Amaru, tampoco. Y se dio por otras vías, por otros mecanismos, la ruptura con España. Pero se dio. Y todos pensaban en la eternidad del dominio de España. Pero todas las cosas llegan a su fin. Y lo que está ocurriendo en nuestro país sí puede acabar. Sí, nosotros podemos construir un país distinto, que integre a todos, sin exclusión de nadie. Que sea un Perú vivible, donde haya música, donde haya arte, donde haya alimentación para todos, donde haya desarrollo espiritual, cultural, emocional para todos. Eso es lo que nos enseñó el Amauta Mariate. Y su moral y su ética tiene que ser también parte de la política. Nosotros no podemos hacer política divorciados de la ética, de la moral. Seríamos inconsecuentes con el Amauta. Y a la vez también tendríamos que decir de que la política tiene que ir unido de lo que se dice con lo que se hace. Si nosotros prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Olvidémonos de esos gobernantes que prometieron A, B, C cosas, pero cuando llegaron al gobierno hicieron todo lo contrario. Olvidémonos de Ollanta, que nos traicionó, que dijo que iba a defender al país, que dijo que se iba a transformar este país para el beneficio de las mayorías nacionales. No todo está acabado, nosotros lo podemos hacer con el concurso de cada uno de ustedes. Sí podemos construir
construir un país distinto. Tenemos todo lo que necesitamos para crecer. Tenemos riqueza ictiológica marítima. Tenemos riqueza en los Andes, en la selva, que es casi el 70% del territorio nacional. Tenemos grandes e ingentes recursos naturales para construir una patria nueva. ¿Qué está faltando? Una fuerza política que lo haga realizarse. Y no un partido que venda cupos, y no un partido que saque ventaja y que se venda al mejor postor. No, queremos construir un partido que empate sus ideales con estas necesidades. Queremos construir un partido que diga, vamos a ir a construir al Perú distinto, y efectivamente vayamos así. Y queremos un país donde cada uno de ustedes tenga un papel que jugar. No lo vamos a hacer todo. Sería una mentira decir, nosotros lo vamos a hacer todo. Y es por eso también, y con esto voy a terminar, nosotros levantamos una propuesta de gobierno. Nosotros sí queremos ser gobierno en este país. Queremos transformar este país. Queremos ser gobierno. Y por eso trabajaremos para unir a todas las fuerzas democráticas, patrióticas, descentralistas, nacionalistas, de izquierda, que quieran cambiar el rumbo de esta patria. Sí estamos con esa predisposición y para eso venimos trabajando. Y para eso también nos convocaremos, les invitaremos a trabajar juntos con ustedes. Y acá no hay que yo mando y ustedes obedecen. No, ahí todos nos compenetraremos como un solo puño. Acá, en el MAS, todos somos iguales. Por eso decimos en nuestro estatuto, en el movimiento de afirmación social, cada uno vale un voto. Y cada uno puede ser libre de ser elegido si es que así lo considere. Entonces, con ese criterio, con estas actitudes, estamos trabajando, pensando en que tenemos que cambiar los destinos del país con el concurso de toda la población y en particular de ustedes. Yo estoy muy convencido que ustedes hoy día han tenido la amabilidad de venir a escucharme. Sí, van a hacer muchas cosas. Yo estoy convencido que hay que delegar responsabilidades a los jóvenes y ustedes sí lo pueden hacer desde la música, desde el arte. También se puede cambiar al país. Les agradezco por su atención y viva pues los 118 años del nacimiento de la Mauta José Carlos Mariátegui. Muchas gracias. ¡Viva!